Hola estudiantes, espero que estén bien. Decidí grabar este video un poco de guía y complemento en la tarea que van a realizar el día de hoy, ¿sí? Entonces generé un ejemplo de donde tienen que analizar el Compliers Average Causal Effect y además de su efecto heterogéneo, ¿sí? Entonces generé este caso ficticio para este ejemplo. Una gran empresa nacional quiere subir la moral de sus trabajadores, para eso contrata una empresa externa de expertos en psicología conductual e inferencia causal. Muy importante, ¿cierto? Quienes diseñan una campaña de correos electrónicos a la que bautizan como Pedro Causal. La campaña consistió en mandarles memes con frases motivacionales a sus trabajadores, y como todos los expertos habían pasado por el ramo IN 4341, análisis de datos e inferencia causal, diseñaron una prueba piloto para medir el efecto real de la campaña en una muestra pequeña de sus trabajadores. Para esto diseñaron un experimento aleatorizado en donde la mitad de los trabajadores recibieron un correo motivacional y otros nada. Más aún, los expertos enviaron los correos con un tracker, por lo que podían distinguir entre quienes efectivamente abrieron el correo y por supuesto disfrutaron de los memes y quienes no. Adicionalmente, los expertos tenían información demográfica de cada trabajador proporcionada por la empresa que los contrató. Al fin de la campaña, la empresa mandó una encuesta de satisfacción personal a cada trabajador, que afortunadamente respondieron los trabajadores, ¿sí? Por completo. Y entonces, primera cosa, siempre me gusta activar esto, que es desactivar la notación científica. Desactivar notación científica, ¿sí? Esto sirve para limpiar el environment, ¿cierto? Acá tengo algunas variables. No, no se logra ver. ¿Cierto? Acá tengo algunas variables. Vamos a subir esto nuevamente. Eso. Ok. Y genero los datos, ¿sí? Entonces se fija la semilla, 200 trabajadores y creé varias variables, pero al final me quedé solo con algunas, ¿sí? Entonces, abramos los datos primero. Entonces acá tenemos head data. Entonces aquí podemos ver qué datos tenemos, ¿sí? Entonces tenemos un ID de cada trabajador, grupo de tratamiento. Si es que vemos estos datos, ¿cierto? Tenemos que el 48,5% resultó este código tratado, 51,5% fue asignado al control. Tenemos que la gente que leyó el correo, que es correo abierto, un 35% de la muestra total, ¿sí? Acá estamos tengo NRoot Data, que es la muestra total, un 35% de todos los trabajadores, ¿sí? Pero si es que vemos solamente la cantidad de trabajadores que fueron asignados al grupo de tratamiento, en realidad un 72% lo abrió, ¿sí? Eso es uno. Sí, esto está bien, ¿sí? Estos son los controles, que los dividí por eso no tiene sentido ese número, ¿sí? El que nos importa es que la gente que abrió el correo representaba el 71% de los tratados, ¿sí? Igual voy a hacer ese cálculo de manera más intuitiva más adelante, ¿sí? Pero un poco haciendo una suerte de exploración de los datos. Tenemos la variable género, educación profesional, que también es 0 y 1, uso de tecnología si es que frecuentemente usa, y la variable dependiente post memes, ¿cierto? Que es la satisfacción. Entonces acá podemos hacer un summary del data y vemos que género, bueno, es 0 o 1, el promedio es 45%, es decir, el 46% creo que son hombres, ¿sí? Acá no definí, pero digamos que son hombres. El 17,5% es profesional, ¿cierto? Técnico o universitario. Esta es una medida de tecnología, ¿sí? Entonces, si toma el valor 1, significa que es como más tecnológico, entre comillas. Entonces, el 72% de toda la muestra es como tecnológico, digamos, generación Z. Y satisfacción, ¿sí? Que va entre 15 y 79, ¿sí? Entonces, digamos que el máximo era 80 puntos, por ejemplo. Y entonces, lo primero que hacemos es ver un balance. Sí, si es que esto está balanceado. El print no se ve muy bien. Esto, por si acaso, es de una es una función que viene del package RCT, ¿cierto? RCT. Entonces acá arriba yo lo importé.
Acá también pueden usar Dplyr. Les voy a mostrar cómo se hace para calcular las cosas sin Dplyr, pero podrían hacerlo fácilmente con Dplyr. Y también importamos esta librería RCT, ¿sí? De las librerías que he probado es como la más cómoda para hacer balances, pero también pueden hacerlo a mano, se lo pueden pedir a GPT en el peor de los casos, ¿sí? Que le ayude con el balance de los datos, ¿sí? Pero acá lo importante es que si ejecutamos este view, esto es lo que es interesante, ¿sí? Entonces le tenemos que dar la base, que es data, y el nombre de la variable de tratamiento, ¿sí? Entonces acá, names, perdón. Esta base tiene un ID, como les dije, grupo de tratamiento, correo abierto, género, educación, uso y satisfacción. Entonces se llama grupo de tratamiento y va entre comillas, ¿sí? Entonces puede ser así o así, ¿cierto? Como quieran, a mí me gusta más así. Y si lo abrimos, entonces vamos a tener cada variable. Tenemos la media para el control y la media para el tratamiento, ¿sí? Acá creo que, si pues les mostré ya que el grupo de tratamiento es 0 o 1, si es binaria en este caso. Entonces, control es esta, tratamiento es esta, ¿sí? ¿Qué más decir? Entonces acá está el promedio del correo abierto, obviamente para el control, como no reciben tratamiento, el correo abierto va a ser 0. Y acá, ¿cierto? Esto se llama one-sided compliance, es decir, en el grupo de tratamiento hay gente que podría o no podría recibir el tratamiento, ¿sí? Entonces yo lo asigné, le mandé este meme, pero no lo abrió, ¿sí? Es decir, esa persona es un non-complier, no sé si recuerdan, pero en la presentación tenemos esto, que les lo mostré rapidito, que era esto, ¿sí? Entonces tenemos gente que fue asignada al grupo de tratamiento, es decir, que se le mandaron los memes, y gente que no. Y dentro de esta gente hay gente que abrió el correo y disfrutó su contenido y gente que no, ¿sí? Entonces, estos son los compliers, la gente que abrió su tratamiento, y estos son los no compliers, por si acaso. Entonces acá tenemos que el 72% del grupo de tratamiento fueron compliers, ¿sí? Y esta es una prueba de un test de diferencia de medias, si no me equivoco. Un t-test, ¿sí? Si fueran más, probablemente lo que hace un test chi cuadrado, pero acá está haciendo probablemente un t solamente, y lo que hacemos es, o sea, lo que acá se está rechazando es que la media entre estos dos grupos, control y tratamiento, para esta variable son iguales. Entonces rechazamos que son iguales, es decir, hay evidencia para decir que son diferentes, ¿sí? Tenemos la variable educación profesional, de nuevo el 18% del control es profesional, 16.5% de los tratados, y acá no rechazamos que sean iguales, ¿sí? El p-value de este t-test es de 71%. Y de nuevo, siempre le vamos a exigir el 5%, al menos en esta tarea, en este lab, ¿cierto? Y género lo mismo, no se rechaza que sean iguales. El ID del trabajador no se rechaza que sean iguales. Eso da lo mismo, ¿sí? Porque el ID en realidad es un identificador que no nos dice mucho. Si es que yo hubiera agarrado, por ejemplo, la primera mitad y la asignada al tratamiento y la segunda mitad, aquí sí me habría dado significativo, pero no significaría nada, ¿sí? Porque esta variable en realidad no importa. Entonces, en realidad lo que podríamos hacer cuando hagamos el balance, sí, entonces esto debería funcionar así. Entonces, data, select, y votamos ID trabajador, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, lo boté, ¿sí? Ahí igual podrían tomar la base y poner ID trabajador igual a nada, ¿sí? Y de esa forma la botan también. Entonces ahora, podría simplemente cargar la tabla y ya no va a estar también, ¿sí? Son esas dos formas. Ya, no los quiero demorar más. Satisfacción claramente es diferente entre cada uno de los grupos. Eso es nuestra variable dependiente, así que tampoco es un problema. Entonces aquí podrían de nuevo ocupar este código y votamos satisfacción para que no tenga la variable dependiente, ¿sí? De todas formas, en el laboratorio, si les pedimos que hagan esto, pueden poner la variable dependiente, no hay problema, pero tienen que interpretar solamente la independiente, ¿sí? Entonces, de nuevo, acá en correo abierto, está bien que sean distintas, ¿sí? Porque solamente la gente del tratamiento recibe el correo y lo puede abrir. Y para el resto va lo mismo, ¿sí? O sea, en realidad tienen que ser lo más parecidas posible,
ya que si recuerdan, la tabla de balance se hace para ver si es que la asignación fue aleatoria. Si encontramos que hay diferencias sistemáticas en las variables independientes entre las condiciones experimentales, es poco creíble que haya sido del todo aleatorio, ¿sí? Y por ende también surgen las dudas de qué pasó con las cosas que no estamos observando, ¿sí? Entonces esto es un poco un test de higiene, se podría decir. Entonces si es que si no rechazamos que son iguales en la observable, uno se llama un poco más tranquilo con lo inobservable, ¿sí? Si la asignación fue totalmente aleatoria y comprobamos las observables que no hay diferencia significativa, nos podríamos quedar tranquilos que los inobservables también son parecidos, ¿sí? Eso con la tabla de balance. Y vamos a ver el CASE, que es el Compliers Average Causal Effect, ¿sí? Se supone que era lo que iba a tratar esta clase, que vamos a ver la próxima clase en detalle, pero que viene en el auxiliar. Que es básicamente, como les dije, los compliers son aquellos que siguen su tratamiento. Entonces en este caso serían los enrolled, en el caso que vimos de la lotería. Entonces lo que estamos viendo el CASE es el efecto causal de recibir el tratamiento en los que siguieron el tratamiento, ¿sí? Entonces no podemos decir nada de esto. Probablemente el tratamiento, el efecto de la asignación en los que no se matricularon en el colegio, vamos a decir que es nulo, ¿sí? Porque no se matricularon efectivamente en el colegio. Entonces lo que vamos a hacer en este laboratorio es ver el efecto causal en estos de acá, ¿sí? Tampoco algo que tienen que saber, no algo que vamos a evaluar en el laboratorio, que sepan qué es el CASE. Pero les voy un poco describiendo para que tengan claridad al respecto y vamos a hacer algunas preguntas donde vamos a definir qué es el CASE y van a tener que responder, ¿sí? Entonces acá les muestro cómo se calcula ese CASE y cuáles son cada una de las cosas intermedias, ¿sí? Entonces primero que todo tenemos que calcular el ITT, ¿sí? Entonces acá en las formulitas que están acá tenemos que el CASE o late, que les dije que era lo mismo, es el cociente entre el ITT y el ITTB, ¿sí? Entonces el ITT es la intención a tratar. Y como les decía en clases, también se puede ver como el efecto causal de la asignación, ¿sí? Entonces yo no sé si recibieron, o bueno, yo en realidad sí sé, ¿cierto? Pero asumamos que no sabemos cuál es el efecto en los tratados, porque tenemos que los que fueron asignados al grupo de tratamiento, algunos se trataron y otros no. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a asumir que estamos viendo el efecto de querer tratarlo, ¿sí? De la intención a tratar, y eso significa ITT, Intention to Treat. Entonces vamos a ver cuál es el efecto causal de haberlos asignado al grupo tratamiento, ¿sí? Respecto al control. Entonces, para eso, lo que hacemos es definimos el tratamiento como grupo tratamiento, ¿sí? Entonces, de nuevo, el tratamiento acá en realidad es que abran el mensaje, ¿cierto? Pero como solamente algunos lo abren y ellos tienen diferencias sistemáticas con los que no lo abren, vamos a calcular algo un poco más conservador, que es la intención a tratar, que es el efecto del grupo tratamiento sobre nuestra variable dependiente. Entonces, una forma sin Dipler de hacerlo es así, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Consiste en que tomamos la satisfacción, ¿sí? Cuando me salga el corchete, y ahí sí. La satisfacción de... Perdón. ¿Sí? La satisfacción de quiénes, de los tratados, ¿sí? Igual a 1, ¿sí? Entonces de esta forma estamos... Éxito. De esta forma estamos tomando esta variable satisfacción solamente para los tratados, ¿sí? Eso es lo que está haciendo esto. Y lo que hago después es, a eso mismo le calculo el promedio, ¿sí? Es decir, le calculo el promedio a todas las variables dependientes de los que fueron asignados al grupo de tratados, ¿sí? Y eso es esto que tenemos acá. Acá puse un coma NA punto RM igual true, que lo que hace es que si es que hay algún NA, lo bota. En este caso, como no habían NAs en ninguna variable, porque de esa forma lo generé, nos da el valor al tiro, ¿sí? Entonces no es necesario poner el NA.rm igual a true en este caso, ¿sí? Y esto es el promedio de la variable dependiente para los individuos que fueron asignados al grupo de tratamiento, ¿sí? Lo que iba a decir ahí era que la variable dependiente es satisfacción, ¿sí? Por eso me trabé. Entonces tenemos el I1 y el I0, que es lo mismo pero para los controles. Entonces la intención a tratar, o el efecto de asignarlo al grupo de tratamiento, es netamente la diferencia entre estos dos promedios, ¿sí? Entre los asignados al grupo de tratamiento y el asignado al grupo de control. Entonces calculamos estas dos cositas y nos da el ITT. Es decir, solamente por asignarlos, es decir, mandarles el correo, ya aumentamos en 14 puntos en promedio la satisfacción de estos individuos en esta escala que iban del 1 al 80, ¿sí?
solamente por mandarle el correo, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que parte de los individuos que abrieron el correo, parte de los individuos que se les envió el correo lo abrieron y otros no, ¿sí? Los que no lo abrieron, de nuevo, vamos a asumir que el efecto de asignarlo al tratamiento fue 0, es nulo. Es como si es que no le hubiéramos mandado el correo. Y para la gente que abrió el correo, ese efecto va a ser mayor a este ITT, ¿cierto? Dado que un porcentaje de los individuos que fueron asignados al tratamiento, se les mandó el correo, no lo abrieron, va a ser 0. Y dado que estamos promediando los que no lo abrieron con los que lo abrieron, y nos dio este ITT, ¿cierto? Que es de 14, probablemente el valor del efecto sobre los que abrieron el correo fue mucho más grande que el 14, ¿sí? De nuevo, si es que vemos en promedio solamente al grupo de tratamiento que tiene gente que abre y no abre el correo y decimos el efecto de mandar el correo es 14 puntos, bueno, para la gente que sí abrió el correo entonces probablemente era mucho más grande, ¿sí? ¿Y de qué manera se hace eso? Con este cociente. Si estamos escalando este efecto que encontramos por la proporción de individuos que abrieron el correo, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad el Kase por el ITTD es igual al ITT, ¿sí? Acabamos de definir qué es el ITT. ¿Qué es el ITTD? Bueno, el ITTD es la proporción de individuos del grupo de tratamiento que abrió el correo, ¿sí? Es decir, los compliers. Entonces, si vemos acá, el ITTD, en nuestro caso, dado que la gente del grupo control que no se le mandó el correo no puede ver los memes, vamos a asumir, solamente tenemos que controlar o que escalar por esta proporción, ¿sí? Entonces no olvidamos de esto. En este curso vamos a ver solamente los casos donde el no compliance viene del tratamiento, ¿sí? Es decir, individuos que se suponía que tenían que recibir el tratamiento no lo recibieron, pero no vamos a ver los casos en donde la gente que no fue asignada al grupo de tratamiento sí recibe el tratamiento, ¿sí? Que era el caso del colegio, ¿sí? En el caso del colegio teníamos gente que perdió la lotería pero se matriculó igual en el colegio, ¿sí? Entonces vamos a asumir que eso no pasa en este curso. Solamente vamos a ver qué pasa cuando la no compliance viene desde la gente que fue asignada al grupo de tratamiento, ¿sí? Espero no estarme alargando mucho. Entonces el ITTD va a ser la proporción de individuos de los asignados al grupo de tratamiento que realmente tratamos. Y de nuevo, es igual que esto de acá, pero ahora en vez de ver el promedio de la variable dependiente para los tratados, vemos el promedio de la gente que abrió el correo sobre los tratados, ¿sí? Esto igual lo podríamos calcular de otra forma, ¿sí? ITTD2 le podemos decir. Podríamos calcular la suma de la gente que abrió el correo. Correo abierto. Que abrió el correo y lo dividimos por la suma de la gente que fue tratada, ¿sí? Grupo de tratamiento igual a 1. Y eso nos da 72. Y cuando lo calculamos de esta otra forma nos da... Excelente, sí. Un momento de suspenso ahí, ya. Sí, y nos da lo mismo, sí. Y como les decía, excelente, dice. Y como les decía, el Kase se define como el ITT sobre el ITTD, sí, eso viene de acá. De nuevo, el ITT que encontramos, el efecto de la intención a tratar, que era como 14 puntos, va a ser la suma de 0, ¿cierto? Que es el efecto de mandar el correo a la gente que no abre el correo, de nuevo, es como si no se lo hubiéramos mandado, más este otro efecto de la gente que sí abrió el correo, ¿sí? Y eso obviamente, dado que es un promedio de todos los tratados, vamos a tener gente que tiene 0, gente que tiene un efecto, y cuando los promediamos nos da algo intermedio, ¿sí? Como cuarta vez que repito lo mismo. Entonces por eso el ITT en realidad va a ser esto, ¿cierto? Bueno, acá podemos poner 0, ¿sí? Que es el efecto de la gente que recibió el correo y no lo abrió, más ITTD, ¿cierto? Que es la proporción de gente que abrió el correo por su efecto real, ¿sí? Entonces va a ser esas dos cosas, y este 0 en realidad es como 1 menos ITTD, ¿sí? Excelente. 1 menos ITTD, ¿sí? Bueno, por eso no tienen que hacerlo para este laboratorio. Eso ya lo vamos a ver en la próxima clase en detalle, ¿sí? Entonces, en base a esto, ¿cierto? Que es como la versión simplificada de lo que le acabo de mostrar, despejamos esto, el ITTD, lo pasamos para el otro lado y nos queda así, ¿sí? Chuta, ITTD, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo aquí escrito acá abajo? Entonces ahora, dado que tenemos el ITT y el ITTD, lo imprimimos y nos da 19 puntos. De nuevo, ¿qué está pasando? Volvamos a este grafiquito, ¿sí? Entonces, lo que calculamos el 14 puntos era para todo este grupo. Y ahora les dije que asumimos que los no tratados, como no abrieron el correo, era como si no se lo hubiéramos mandado, para ellos es 0, ¿sí? Entonces, para todos estos 14, para ellos es 0.
y para esto es 19, ¿sí? Pero como tenemos acá 0 y acá 19 y se promedian, nos da 14, ¿sí? Y de nuevo, acá se pondera por la gente que no la abrió y acá se pondera por la gente que abrió. Como era 72%, 19 por 72% nos da 14, ¿sí? Más 0 por 0,28 nos da 14. Espero haya quedado claro eso. Entonces, el CASE, de nuevo, es el efecto promedio de haber tratado a los compliers, que son los que siguen el tratamiento, los que abren el correo, ¿sí? ¿Qué pasa si el ITT es 1? Entonces el CASE igual al ITT, ¿cierto? Ya. Summary. Entonces podemos calcular el ITT como esta resta, ¿cierto? De promedios, ¿cierto? Si recuerdan que el caso que había compliers perfecto, el ATE se podía calcular así, ¿cierto? El promedio de la variable pendiente para los tratados menos la de los controles. Ya. Y eso se podía estimar con una regresión. ¿Sí? En el caso del ITT es lo mismo. Podemos calcularlo como una resta de promedios o como una regresión, ¿sí? Y en el caso de una regresión tendríamos la variable pendiente, que es satisfacción, y la asignación al tratamiento, ¿sí? Que sería grupo tratamiento. Este no es el tratamiento si es que abre el correo o no, ¿cierto? Pero esta es la asignación al grupo tratamiento. Y corremos esto y nos da, sorpresa, 14,019, ¿sí? Que es lo mismo que teníamos acá. No es exactamente lo mismo aquí porque se aproxima cuando mostraron en la tabla, pero a priori debería ser igual, ¿sí? Y recuerden este error estándar, 2,4, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahora si es que controlamos por género y educación profesional? Entonces, ahora, cuando añadimos esos controles, ¿qué pasa con el coeficiente? Se mantiene parecido, ¿sí? 14,19, antes era 14,019, ¿sí? Bastante parecido, ¿sí? No subió a 15, no bajó a 3, ¿sí? ¿Y qué pasa con el error estándar? Ahora es 2,395 y antes era 2,429, es decir, bajó un poquito, ¿sí? Y si se dan cuenta, el t-statistic, como les decía, si es que el coeficiente no cambia, pero el error estándar cae, el t-statistic aumenta, ¿cierto? Ahora 5,9 y antes era 5,7, ¿sí? Es decir, es más significativo todavía. Ya. ¿Y qué pasaría si es que ahora queremos ver si es que hay un efecto diferenciado entre los que le mandamos el correo y usan harto la tecnología, ¿cierto? Yo les dije, supongan generación Z. Y los comparamos con la gente que no usa tanta tecnología. Corremos esto. Y veamos, primero que todo, el efecto principal sigue siendo significativo, ¿sí? Acá, de nuevo, como les dije en clase, la formulita es igual que la que tenemos con controles, solo que ahora el grupo de tratamiento lo multiplicamos por uso de tecnología. Tiene que ser un asterisco, no tiene que ser 2 puntos, porque si hacen 2 puntos, no va a incluir el intercepto del grupo de tratamiento y el de uso de tecnología, ¿sí? Si es que lo hacen con la estrellita, sí añade grupo de tratamiento y uso de tecnología, ¿sí? Entonces, de nuevo, tenemos un efecto que es bastante similar, 14,12. Y ahora tenemos esta interacción de acá, ¿sí? Que es la que nos importa, ¿sí? Entonces, la gente que usa tecnología, bueno, ahí toma el valor 1, ¿cierto? Esto se activa cuando la gente de generación Z usa tecnología. Y su efecto, como les dije en clase, del tratamiento va a ser eso más esto, ¿sí? Ahora, esta interacción no es significativa en este caso, ¿sí? Es decir, no hay un efecto distinto o no hay evidencia suficiente para afirmar que hay un efecto distinto entre la gente que recibe el correo y usa la tecnología versus los que no usan la tecnología, ¿sí? Es decir, no veamos evidencia suficiente para decir que hay efectos heterogéneos. Por ende, solamente nos podríamos quedar con el primer modelo, ¿sí? Que es este de acá. Así. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que les quería mostrar, ¿sí? Bueno, cualquier duda ahí nos comentan al equipo docente. Éxito, que les vaya bien.